Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Espero que mi voz aguante como una fuerte gripa. Voy a iniciar leyendo de 1 Corintios 3, versículo 6. Dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Hermanos y amigos, déjenme contarles la historia de un jorobado, un monasterio, la Santa Inquisición, la arma invencible y una Biblia. Cipriano de Valera nació en el año 1531 en España. Y lo encuentro un poco raro el hecho de que tocó a mis compañeros y mis hermanos hablar de dos blancos, hablar de dos habla ingleses, y a mí me toca hablar de un hispano que habla español, pero en la providencia de Dios así pasa. 1531, no sabemos mucho de su juventud, nació de bajos recursos, pero de alguna manera logró estudiar por 6 años y por fin decidió tomar el voto como monje. Entró en el monasterio Jerónimo de San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, España. Para los que no conocen mucho de España, entre ellos yo, Sevilla se encuentra al sureste de España, lejos de toda influencia fronteriza, muy lejos de Inglaterra, de Holanda, de Alemania, de Francia. ¿Cómo llegó este hombre entonces a contribuir tanto para la reforma en el Imperio Hispano? ¿Cómo llegó este hombre a ser llamado por los mismos españoles el hereje español? El hereje español. La razón se encuentra en un solo hombre, más que todo otro, también de bajos recursos, de baja estatura, flaquito, débil, un jorobado con el nombre Julián Hernández, por apodo Julianillo. Por alguna razón él se crió fuera de España, llegó a ser aprendiz de impresor en Alemania, pero allí, trabajando, él llegó a conocer la Biblia en alemán y vio el efecto de las mismas escrituras en Alemania. Pero él no estaba pensando en Alemania, él estaba pensando en su país nativo, y su gran sueño era introducir la Biblia en su propio país. Pero ¿cómo? Cosa prohibida. Le esperaba en España el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, dedicado a borrar todo rastro reformado de España. Ellos quemaron Biblias, y no solamente Biblias, en la hoguera. ¿Cómo? Gracias a Dios y gracias a otros, por fin la puerta se abrió. Julianillo se disfrazó primero como comerciante de vino, muchos barriles de vino para alegrar el corazón. Pero en 2 barriles llevaba otra cosa para alegrar el corazón de otra manera. Más de 100 copias de la Biblia. La traducción no era tan buena, traducida del latín, no del original, pero eran Biblias. Así Julianillo iba repartiendo por toda España su vino. ¿Quieres vino? Tengo uno muy bueno, en ese para allá. Está escondido ahí, en aquel barril. En otra ocasión él se disfrazó como mozo de mulas o como maletero. Eran 2 ciudades, más que todo en España, donde tenía más éxito: Valladolid y Sevilla. Y en Sevilla se abrió la puerta para Biblias y tratados reformados en un monasterio. ¿Qué crees? El monasterio de Cipriano de Valera. Muchos monjes allí se convirtieron a Cristo leyendo su Biblia en su propio lenguaje. Mira, acá dice lo siguiente, y se dieron cuenta mucho de lo que nos enseñaron en la Iglesia Católica en cuanto a la misa, en cuanto al Papa, está equivocado. Así la obra fue creciendo, mucha nobleza también llegó a tener una Biblia impactada, algo peligroso, secreto, bajo la pena de muerte, pero avanzaba. Pero la verdad no se puede esconder para siempre. En España los hermanos cuidaban entre sí muy bien, pero afuera no tanto. Los espías españoles fuera de España
escucharon de la gente de la reforma dentro de su propio país y horrorizados enviaron reporte al Santo Oficio de la Inquisición en España y pues a buscar dónde está, y salió un nombre, Julián Hernández, y lo persiguieron por todos lados. Por fin lo agarraron en el año 1557. ¿Qué pasaría con la reforma en España? Él conocía a todos, era el vínculo para todos. Así que todo el peso de la Inquisición cayó sobre él por 3 años. Revela los nombres, dinos los nombres. Pero gracias a Dios, ese jorobado diminutivo poseía una fuerza de carácter, y aunque lo presionaron bajo tortura por 3 años, no reveló nada. Era su mismo valor el que salvó la vida de los monjes, porque las noticias de su aprehensión llegaron al monasterio de Sevilla, y 12 monjes decidieron huir de inmediato, justo a tiempo, porque pronto España cerró todos sus puertos y salidas, prohibiendo la salida de cualquier escolar. Pusieron casetas en las entradas y salidas para buscar contra a todos esos cristianos. Y en una noche fatal, en Valladolid, la esposa católica de Juan García, un creyente, lo siguió a él a una reunión. Ella observó el lugar, observó a quienes estaban entrando y dijo al Santo Oficio. En otra ciudad, Sevilla, un protestante por el estrés se volvió loco y reveló los nombres de los cristianos todos. Así que el Santo Oficio preparó todo y en una noche, ¡pum!, se cayó. Agarraron a más de 100 personas, o no recuerdo, cientos de ellos. Entre ellos muchos nobles y monjes, los monjes que quedaban en el monasterio ese. Muchos de ellos fueron enviados a la hoguera para morir. Entre ellos el jorobado Julianillo, pero fiel hasta su muerte. Él animó a los demás a no tener miedo, a confiar en Dios. Se dice que cantaba lo siguiente antes de su muerte: vencidos van los frailes, vencidos van. Corridos van los lobos, corridos van. Bueno, no conocemos la tonada. Sin duda alguna era mejor que la que acabas de escuchar, pero la letra es de él. Y él cantaba eso para animar a ellos. Sí, tenía más letra. Entonces, al parecer, con las muertes, la reforma en España se paró. Julianillo, fracasado. La Biblia nunca llegó con las masas. El Santo Oficio de la Inquisición cerró su país a toda doctrina herética de la reforma. Éxito, lo logramos, el fin del asunto. Salvo esos poquitos monjes, 12 en total, que escaparon a tiempo a Ginebra. En la providencia de Dios, con ellos 12, la reforma del mundo hispano siguió. 2 de ellos salieron de Ginebra a Inglaterra después de unos años, y los 2 recibieron puestos de profesores en colegios. Y de allí iniciaron los 2 a trabajar en una nueva obra, la traducción de la Biblia al español, pero del original, no del latín, sino de hebreo y de griego. No siempre les fue fácil. Uno de los obstáculos era que los 2 querían casarse. Se dieron cuenta de que sus votos de ser celibato no aparecen en la Biblia, entonces querían casarse, pero en esa altura en Inglaterra todavía el gobierno tenía que dar su permiso a un profesor para casarse. No contaban con eso. Pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Ni modo obedecer a Dios y no a los hombres. Y escogieron a sus esposas, se casaron, perdieron sus puestos. Cipriano de Valera, felizmente casado, sin puesto, se hizo pastor de una iglesia pequeña de refugiados de España como él, y él siguió predicando fielmente a Dios. Así que en su tiempo sus sueños se realizaron. Casiodoro de Reina era el primero para producir una Biblia. Se imprimió en 1569 en Suiza,
y es la famosa Biblia del oso. ¿Por qué se llama la Biblia del oso? Bueno, porque en su portada tiene una imagen de un oso comiendo un panal de ovejas. ¿Por qué esa imagen? Pues primero porque no querían poner la imagen de un santo, pero segundo porque el impresor provenía de Bern, Suiza. Bern quiere decir oso en español. Y el apellido del impresor era Bierner, no puedo decirlo, el que cuida abejas. Entonces, Cipriano de Valera, Reina, el primero, combinó todo en una imagen honrando al impresor, la Biblia del oso. Pero sin duda lo hizo por otra razón, refiriendo a Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí más que la miel a mi boca. Con todo este juego de palabras con el oso, ¿cómo es la palabra? Panal, le estaba diciendo, aquí tienen algo más dulce que la miel. Pero esa Biblia tenía problemas. Contenía muchas partes cuestionables de la Septuaginta, muchos comentarios que venían de la Apócrifa. Así que nuestro héroe, Cipriano de Valera, comenzó a redactar la versión de Reina. Regresó al original, corregía muchas faltas de Reina, quitó las partes cuestionables. En el año 1602 lo publicó en Ámsterdam, Holanda, el país de mis antepasados. Esa Biblia es llamada la Biblia de Cántaro, o simplemente la Biblia de Reina Valera. Reina Valera, pues aquí tengo una Biblia Reina Valera. Quería mostrarles mi primera Biblia que yo tenía de mi iglesia, de mi juventud. Yo pedí de una señora que tenía una biblioteca, una Biblia en español. Yo quería aprender en español y ella me dio una Biblia Reina Valera y dije, ¿es una buena traducción? Oh, dijo, muy buena la traducción. Y pues en esa Biblia aprendí mi español, leer la Biblia en español, pero no la tengo, la regalé a alguien. Entonces, lástima. Pero esta es una Reina Valera para ustedes para ver. La Reina Valera. Y la Biblia es llamada la Biblia de Cántaro. O simplemente, la Biblia de Reina Valera. Y esta Biblia tiene su imagen de portada también. Tiene a un hombre plantando un árbol y tiene a otro hombre regando el árbol con un cántaro, con una jarra. Y por eso el nombre, la Biblia del Cántaro. Pero ¿por qué razón puso esa imagen? Pues por la cita que yo leí al inicio. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Entonces, Reina tradujo al inicio, yo redacté, pero Dios dio el crecimiento. Entonces, es la idea. Y así pasó. Cipriano de Valera nunca vio el alcance de su Biblia. Se estima que falleció 4 años después de publicarla en el año 1606. Pero su Biblia es sin duda alguna la Biblia más conocida en todo el mundo hispano. Su gran deseo era para la reforma de su propio país. Y aunque la reforma no llegó con mucha fuerza a su país de España, siguió ahí débil, nunca ganó mucha fuerza. En otras partes del mundo, gracias a él, la reforma impactó al mundo hispano. Mira, hoy día estamos usando su Biblia, tantos años después. Por casi 3 o 4 siglos su Biblia básicamente era la Biblia en español de los cristianos. Así era la calidad de su trabajo. Dios dio el crecimiento. Pero todavía tenemos que hablar de la Armada Invencible. Es un capítulo emocionante de la historia, pero se ve el amor de Cipriano por su país. Se ve también como a veces el reino de Cristo cuelga por un hilo. Ustedes recordarán los intentos de la Santa Inquisición acabar con la reforma en España. Éxito. Pero no se contentaron con eso.
No se terminaron sus intentos allí. En el año 1588, España quiso acabar de una vez y para todas con los protestantes. El plan era enviar una fuerza invencible de galeones y oro y soldados para conquistar a Inglaterra y establecer la religión católica romana para siempre allí. España era la superpotencia del mundo en ese entonces, alentados por el oro que venía de sus bolsas de México, de todo el mundo hispano. Ellos hicieron una flota invencible, la Gran Armada. Contenía más de 154 barcos, galones, navíos mercantes armados, galesas, galeras y más. 55,000 hombres. Los barcos iban llenos de oro. ¿Por qué oro? ¿Por cuál razón? Para comprar allí otro ejército para ganar el país. En su contra estaba la armada pobre de Inglaterra y de Holanda. 1,600 hombres en contra de 55,000 hombres. Aunque de hecho Inglaterra y Holanda tenían más barcos que España, era una batalla de David contra Goliat. Exagero un poquito, pero más o menos así era, porque los barcos de Inglaterra y Holanda eran pequeños, ligeros, pocos cañones, su fuerza improvisada. España, galeones, pues repletos, llenos de cañones fuertes imposible, ¿quién podría contra esos? Pero ¿qué pasó? Esos ingleses, bajo Sir Francis Drake, simplemente se mantenían sus barcos lejos del alcance del rango de los españoles, porque sus cañones eran más ligeros, pero con más rango, y se mantenían alejados. Así inició la batalla del gato y del ratón, con el ratón tirando al gato desde lejos. ¡Pium, pium, pium! Y el gato pues persiguiendo al ratón, pero no podía. Y los holandeses también, entre ahí mi país de antepasado, también solo tenían barcos pequeños. Pero ellos se quedaron en el agua poca honda, donde los galeones pesados no podían pasar, y lo mismo pasó. Así que la gran mayoría de esa gran armada fue hundida, naufragada o capturada. La armada invencible fue vencida. Pero Cipriano de Valera no olvidó de sus paisanos. Él bajó a los cárceles ingleses y evangelizó a los presos, sus propios paisanos. Se escribió un catecismo para ellos, para discipularlos. Siempre se ve su corazón para su mismo pueblo. Era su sueño llevar la reforma a su propio país, y por fin ellos habían llegado a su propio país. Entonces él fue a la cárcel para compartir las buenas noticias con quienes habían venido también para matarlo, porque en esa altura él estaba llamado el hereje español. Se aprende varias cosas de su vida. Primeramente, a veces el reino de Cristo cuelga por un hilo, cuelga por 12 monjes escapando una masacre. Pero ¿quién sostiene el hilo? Dios. Igual la fuerza armada, vemos lo mismo. Dios quien sostiene ese hilo, y Él hará que las buenas noticias salgan. Y se aprende la segunda lección, su aprecio por la Biblia. Era Julianillo, aprendiz del emperador Jorobado, quien arrancó todo eso. Por la Biblia, él arriesgó su vida, dio su vida para que sus paisanos tuvieran la Biblia. Y los monjes, cuando pudieran haber seguido sus vidas en paz en el monasterio, esos monjes echaron su lote con los reformadores, pero vale la pena. Hoy, tantos años después, tenemos en nuestras manos una Biblia redactada por ellos. Aprovecha de su sacrificio, hermanos. Aprovechen de la palabra de Dios. Viene, como recuerdo otro pastor diciendo esto de otro documento, pero casi puedes oler la sangre y el sudor que se derramó por esta Biblia. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce
mucho fruto. Terminamos con las palabras de Cipriano de Valera en su traducción de los Institutos de la Religión Cristiana de Juan Calvino al español. Dice lo siguiente, tal como lo escribió en el castellano: abrid, pues, los ojos, oh españoles, y dejando a los que os engañan, obedeced a Cristo y a su palabra, la cual sola es firme e inmudable para siempre. Estribad y fundad vuestra fe sobre el verdadero fundamento de los profetas y apóstoles y la sola cabeza de su iglesia. Vuestro muy aficionado en el Señor, C.D.V. 20 de septiembre de 1597. Amén.